Imagínate ser una profesora de kinder, la cual trabajaba en un colegio de bajos recursos por la situación difícil del país. Debido a esto, la jura de la bandera se tenía que hacer en las calles. Un hombre se acerca en su camioneta, te dice de una mala manera que te quites, pero tú haces caso omiso, ya que el gobernador te dio el permiso de utilizar esa calle. Este hombre te vuelve a decir que te quites, pero esta vez te amenaza con atropellarlo. Sigues haciendo caso omiso, ya que no crees que sea capaz. ¿Por qué no le hiciste caso? En México, Ecatepec, después de haber tenido varios problemas con un hombre por el hecho de la formación en las calles, lo cual llegó a juicio y decretaron que las calles sí se podían utilizar para las formaciones, el 6 de mayo de 2002, José Luis Nieto Dávila atropellaría a 24 niños y maestras, niños de entre 3 y 5 años, dejando una tasa de 2 muertos y 22 heridos. Después de ese acto, José Luis se quería dar a la fuga, pero terminó siendo atrapado por los padres de familia. Pero esto solo es la punta del iceberg, ya que después de ser atrapado, fue entrevistado y dijo lo siguiente. Por eso le digo que esto, más tarde, o ahorita, o después, iba a pasar. Eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque, le vuelvo a repetir, no se puso nada por parte de los maestros, de la directora. Pienso de lo que ocasioné, que la maestra es casi más responsable, vuelvo a repetir, que yo. Respecto a ella, ojalá y sí, la hubiera matado. ¿Por qué? ¿Por qué te la quieres dar de héroe? ¿Un héroe acaso en un arrebato de ira no mide las consecuencias de sus actos y mata a 2 niños? ¿Un héroe iría a condena por 146 años? Un héroe dejaría a estos niños rotos. Este caso involucra a 2 niñas de raza blanca y a un niño de raza negra. Sé que esto suena extraño, pero es contexto. Estas niñas y este niño se encontrarían en unas vías en la tarde. Esto no suele ser casual, ya que estamos hablando de los 40s y 50s, donde el racismo era tan normal que la gente de distintas etnias se separaban de las otras. Este chico, para ser respetuoso, las saludó, sin él saber que una persona los estaba viendo en la lejanía. Todo esto ocurriría un 24 de marzo de 1944. Entonces, en la mañana del 25 de marzo, irían a la casa de este niño para arrestarlo con 2 cargos de asesinato en primer grado porque se encontró el cuerpo de las niñas que este saludó en una zanja. Pues te presento a George Stinney, el cual con 14 años fue encarcelado y condenado a pena de muerte sin prueba alguna. Lo único que tenían en su contra era ese testimonio que dijo verlas con las niñas antes de que éstas murieran. Este niño recibió una condena por un crimen que él siquiera cometió, siendo juzgado por más de 5 horas y para que solo den el veredicto en 10 minutos. Culpable. Este veredicto no tenía ni pies ni cabeza y solo lo dieron por una supuesta confesión que hicieron los policías, confesión que siquiera existe. Y ni hablar de su abogado, el cual era un cobrador de impuestos, que junto a la menor cantidad de testigos y a duras penas hizo algún simulacro contra los interrogadores. Mismo abogado que no quiso apelar a la condena, por más de que si lo hubiera hecho, la muerte del menor no hubiera sucedido. Y la jueza que siquiera contaba con las pruebas suficientes para saber cuál fue el arma utilizada en el crimen. Pero esto no es lo único, porque estuve viendo algo. Su hermana afirmó haber estado acompañando al acusado
todo el día del asesinato. Dato el cual fue completamente ignorado, pero no es solo eso, ya que cuando el niño vio a las niñas, ellas estaban en las vías que separan las personas de distintas etnias. Esta fue el arma utilizada para el asesinato. Esta pesaba unos 20 kilos, pero también resultaría difícil para George siquiera levantarla, ya que este pesaba 45 kilos. Con todo esto sobre la mesa, tengo una teoría. George no era un niño normal de 14 años. De hecho, este era muchísimo más flacucho y pequeño. Y por cierto, la niña mayor, la cual tenía 11 años, pesaba y medía lo mismo que George. Así que para poder haber cometido este asesinato, George tendría que primero haberlas asesinado en el momento que las vio o no perderles el rastro, y después matarlas y cargarlas hasta la zanja donde se las encontró a estas niñas. Y para esto tenemos de dos: o George tiene mucha fuerza o tiene un auto, y no tiene ninguna de las dos. Y lo peor es que después de 70 años de su muerte seguía siendo mal visto, hasta que en el 2014 por fin se demostró su inocencia. I've got this headache that just starts right back up. Would you try extra strength Tylenol? You know, you can't buy a more potent pain reliever without a prescription. I'm going to have some proof. Look at the difference in the amounts of medicine in the leading pain relievers. The extra strength Tylenol has more medicine. I would like to try it. How's your headache? It's gone. I feel wonderful. I wish I would have found out about extra strength Tylenol a long time ago. Extra strength. Tylenol, un fármaco medianamente común en los Estados Unidos desde su libre venta al mundo. Una de las empresas más reconocidas por esto era Johnson & Johnson, que era una compañía prestigiosa, la cual estaba hasta en el top de los mejores lugares donde podías trabajar. Pero hubo un evento la cual mancharía la reputación de la compañía para siempre, y esto hizo que sus acciones bajaran mucho en menos de un año. Mary Kellerman un 30 de septiembre se sentía mal. En sí estaba resfriada. Ese día no se presentó a la escuela por miedo a contagiar a sus compañeros. Para poder aliviar un poco el resfriado se tomó una pastilla de Tylenol, pero esta pastilla le hizo mal. No era un resfriado, se sentía mucho peor. Esta presentaba mareos y según ella veía borroso. Para al corto tiempo de esto caer al suelo, empezando a convulsionar. Sus padres la intentaron ayudar, pero la pequeña Mary de apenas 12 años ya había fallecido, y a esta le siguieron 3 muertes que fueron casi al mismo tiempo de la de ella, y todas con los mismos síntomas. Esto llegó a los oídos de una periodista, la cual contactó con Tylenol y le contó sobre la situación que había ocurrido. Lo que hicieron hacer los directivos fue sacar todos los envases y examinarlos. Las pastillas por fuera se veían bien empaquetadas y todo, así que decidieron analizarlo a profundo. Las pastillas tenían excesos en cianuro. En este momento Johnson & Johnson no tenían más opción que advertir los efectos del consumo de sus pastillas. Sus pastillas no eran más que puro veneno. Todo el dinero que iban a usar para las publicidades tuvieron que dárselos a hospitales y a comercios públicos para poder retirar este producto. Pero esto no terminaría aquí. Semanas más tarde se daría a conocer el fallecimiento de 3 personas por los mismos fármacos. Después de todo esto sucedieron unas cuantas cosas las cuales no llegaron a nada. Y sí, el asesino de Tylenol nunca fue encontrado. Lo más posible es que ya esté muerto. Pero antes de terminar con este caso, en un análisis que se hizo se encontraron otras 2 botellas con Tylenol envenenado. Así que sé que no fueron 7 víctimas, sino 10.